Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Bueno, el tema de hoy, en la charla, esta breve charla que voy a dictar, tiene que ver con la tecnología que nosotros aplicamos en la empresa, SICA, para poder determinar el aditivo ideal para cada tipo de cemento en la industria. ¿Ya? Bueno, la agenda comprende 3 puntos importantes, que es una introducción breve, ¿cierto? El laboratorio SICA y la metodología aplicada. El objetivo principal de esta charla es que ustedes logren, entre comillas, poder entrar a nuestro laboratorio y conozcan toda la tecnología que tenemos para poder determinar el aditivo correcto de tipo plastificante para cada tipo de cemento. Bueno, SICA tiene una presencia fuerte, una multinacional, en la cual está presente en 5 continentes, en más de 97 países, cubriendo las regiones de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente, ¿ya? Con 107 años de presencia a nivel mundial y 75 años en Chile, con más de 170 plantas productivas. Actualmente poseemos plantas aquí en Santiago, abarcando la mayor parte de la tecnología, y con 2 plantas en el norte, en Antofagasta, una planta de polvo y de aditivos. Bueno, el hormigón tiene 2 aspectos o características en la cual son 2, digamos. Uno que es en estado fresco y en estado endurecido, en la cual en estado fresco tiene propiedades medibles como la trabajabilidad, ¿cierto? Que es un punto muy importante hoy en día para las hormigoneras, ¿cierto? En donde el hormigón tiene que cumplir con una trabajabilidad deseada o especificada, que puede ser un cono 10, 20, etc. También está la densidad, que es el peso que ocupa el hormigón en un volumen, el porcentaje de aire, ¿cierto? Que también afecta las propiedades de la resistencia, y la consistencia y la reología, ¿ya? El estado, como la viscosidad plástica del hormigón. Y el otro aspecto es en el estado endurecido, en el cual encontramos las resistencias mecánicas, que es la resistencia que tiene a compresión, ¿cierto? La carga que puede soportar el hormigón, la resistencia térmica, que puede ser, por ejemplo, la resistencia al hielo-deshielo, ¿ya? Y la porosidad y la permeabilidad, que es la cual también es un punto súper importante, ya que la permeabilidad nos va a determinar la durabilidad que tenga el hormigón, sobre todo si el hormigón posee alguna enferradura, ¿cierto? O alguna armadura. Bueno, y todos estos parámetros, ahí está destacado en rojo los puntos importantes para nosotros para poder determinar el aditivo ideal para cada tipo de cemento. Todos estos aspectos se han determinado por el aditivo plastificante. Como les decía, dando mayor énfasis a la trabajabilidad del hormigón o del mortero y las resistencias mecánicas. Bueno, esta tabla no voy a entrar mucho en detalle de las composiciones de los tipos de cemento, pero sí la idea es que nosotros entendamos que hay distintos tipos de cemento hoy en día en la industria. Ahí podemos apreciar alrededor de 6, ¿cierto? Que sería el cemento Portland. Tenemos Portland, cementos siderúrgicos, cementos puzolánicos con agregados tipo A. Entonces, el aditivo no solamente tiene que ser ideal para un tipo de cemento, sino, un aditivo no solamente es el mejor para un solo tipo de cemento, sino que tiene que abarcar, digamos, todos los cementos de la industria. Más allá de estos 6 tipos de cemento que nombra la tabla, también la composición química del clinker también va a determinar, por ejemplo, el calor de hidratación, la reactividad del cemento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el proceso de cocción del clinker, la clinkerización es donde se determinan los porcentajes de aluminatos tricálcicos, los silicatos tricálcicos. Entonces, más allá de los tipos de cemento, también la composición química del cemento también influye mucho en la afinidad con el aditivo. Bueno, este gráfico muestra cómo es el porcentaje en volumen, ¿cierto?, de un metro cúbico de hormigón, más o menos cómo está distribuido en la masa. Cerca del 70% del porcentaje lo ocupan los agregados pétreos, ¿cierto?, donde tenemos las gravillas, las gravas, arena fina, ¿ya?
cerca de un 12% del material cementante o conglomerante, no solo cemento, pueden ser puzolana, escoria, fly ash, microsílice. Entonces, el volumen es alrededor de un 12%. También cerca de un 18, un 17% de agua, ¿cierto? Y un 2% de aire, que incluye el aire incorporado y el aire atrapado en el hormigón. Y por último, como vemos, hay alrededor de un 0,3% que ocupan los aditivos. ¿Qué nos explica este gráfico? Que un leve porcentaje del volumen lo ocupan los aditivos, es que al final es lo que le da las características de un hormigón de alta resistencia y un hormigón de buena performance, ¿ya? El cual el aditivo logra poder reducir la cantidad de agua en el hormigón, mejorando la resistencia mecánica, mejorando la permeabilidad del hormigón y así lograr obtener un hormigón durable en el tiempo. Bueno, Sika posee una inversión de alrededor de $500,000 en equipamiento, partiendo por equipos que nos soportan para el desarrollo de aditivos o la síntesis de aditivos, ¿ya? Y también poder estudiar cómo se comporta el cemento y así lograr obtener el aditivo ideal para cada cemento. Aquí podemos ver un reómetro, ¿cierto? Un analizador de tamaño partícula, espectrofotómetro de infrarrojo, HPLC, bombas peristálticas, bioreactores, tituladores automáticos, equipos para determinar el potencial de retracción de un hormigón también, entre otros. Bueno, aquí les voy a mostrar más o menos los equipos que nosotros tenemos y que nos importan para este estudio de la afinidad del aditivo con el cemento. Aquí tenemos un equipo que fue desarrollado por Sika Technology, el cual se llama RINTES, está bajo la norma ASTM C1581, el cual es un ensayo de retracción y mide el potencial de retracción que tiene el hormigón. Es un ensayo de retracción inducida, ¿cierto? Que tiene la forma de un anillo, en el cual el hormigón, al ser colocado, y después del fragüe, empieza el hormigón con el proceso de retracción. De aquí nosotros podemos comparar aditivos controladores de retracción o también comparar distintos tipos de cemento y ver qué cemento tiene mayor potencial de retracción, ¿ya? Este también nos sirve mucho para caracterizar el cemento bajo ese aspecto de la retracción. Un reómetro para morteros, este no es de hormigón, pero sí también nos sirve, por ejemplo, para policarboxilato, como explica ella por GSP, más que nada para medir el comportamiento de los aditivos en un mortero, ¿ya? Tenemos un medidor automático de finura Blaine, donde medimos también la finura del cemento y también caracterizarlo y compararlo respecto a otros cementos de toda la industria. Entonces, el cemento entre más fino está, es más reactivo, ¿cierto? Va a demandar más agua, va a costar más, digamos, mantener una trabajabilidad, ¿ya? Entonces, también para caracterizarlo es muy importante. También tenemos un medidor de distribución de tamaño partícula, el cual abarca rangos de 0,02 micrones, que son alrededor de 20 nanómetros, hasta 2000 micrones, ¿ya? También tenemos un calorímetro semiadiabático para morteros, en el cual podemos medir la temperatura interna del mortero y su flujo de calor. Tenemos la capacidad de medir en paralelo hasta 14 muestras de mortero, ¿ya? También el mismo calorímetro semiadiabático para hormigones. Es lo mismo, la medición de temperatura y el flujo de calor de cada muestra. Y finalmente un calorímetro isotérmico, donde medimos el flujo de calor, pero a temperatura constante. Nosotros podemos medir su calor de hidratación, ¿cierto?, con diferentes temperaturas, puede partir desde los 5 grados hasta los 35 o 40 grados, y así en el fondo emular cómo son los inicios de fraguado de la pasta a distintas temperaturas,
¿ya? Siendo que nosotros en Chile abarcamos desde 0 grados hasta 35 grados Celsius a lo largo del año. Aquí vamos a explicar la metodología que nosotros empleamos en el laboratorio para encontrar, reitero, el aditivo ideal para cada tipo de cemento. La primera parte comprende la medición de finura Blaine. Nosotros recepcionamos un cemento X, ¿ya? En donde la medición de finura Blaine, ¿cierto? La característica que yo les mencionaba de la finura, que era muy importante, la distribución de tamaño partícula. Ahí tenemos un gráfico que nos muestra cómo está distribuido el cemento. La gran mayoría se mueve entre 1 micra hasta 100 micras, ¿ya? No varían mucho, pero sí también junto a esto con la finura Blaine, también nos sirve para entender cómo se distribuye la partícula en el medio, ¿ya? Y finalmente la calorimetría isotérmica de la pasta, que con solo 100 gramos de muestra nos entrega los gráficos de flujo-calor. Aquí podemos ver distintos tipos de cemento, ¿ya? Y bueno, vemos unos que son más acelerados, otros no tanto, y otros que son más lentos, digamos, en su inicio de fraguado. Esta es una parte muy importante, ya que, por ejemplo, si nosotros vemos que un cemento es más lento que los demás, nosotros ya estamos pensando en un aditivo que nos logre entregar resistencias iniciales mayores, un aditivo que lo haga apurarse, ¿ya? O acelerarlo en cierta forma. Entonces, ese cemento ya nosotros pensamos en un aditivo más rápido, ¿ya? Y a lo contrario, como se ve a los anteriores, estos cementos hay que tratarlos con aditivos más retardadores, ¿ya? Entonces ya tenemos un indicio de cómo atacar los distintos tipos de cemento como preliminarmente hablando, sin medir resistencia, ¿cierto? Solo con su flujo de calor y caracterización del cemento. La segunda parte consiste en ya al seleccionar los aditivos, medimos la prueba de aditivos en mortero, ¿ya? Nosotros medimos, como les explicaba en un principio, su trabajabilidad, ¿cierto? La mantención de cono, con el mini cono de Abram, que está en la norma chilena 2257, ustedes pueden ver, es el mismo cono que uno ve en terreno, digamos, de los hormigones, ¿cierto? Es el mismo método, en pisonamiento, ¿cierto? Y se va midiendo la trabajabilidad en el tiempo. Y también con sus respectivas calorimetrías, todo esto es mortero ya, con tan solo 400 gramos de muestra del mortero. Aquí vemos primero un gráfico de un mortero sin aditivo y luego ya agregando aditivo al mortero. Entonces, los inicios de fraguado aquí son distintos bajo también, como les comentaba, con distintos tipos de aditivos, ¿ya? Y también con el gráfico de calor acumulado de la pasta. Este gráfico es muy importante igual para nosotros porque aquí nosotros podemos determinar qué aditivo va a dar mayor resistencia versus otro, ¿ya? Como ven aquí, este aditivo alcanzó un calor acumulado mucho mayor respecto a los demás. Aquí obviamente pensando en que todos los aditivos, van a tener buena trabajabilidad, ¿ya? Porque ya habíamos pasado con la prueba del minicono. Y bueno, también nos hace diferenciar un aditivo de otro de que, por ejemplo, esta curva va a dar mejor resistencia iniciales en un hormigón de prueba futuro, ¿ya? Y la tercera parte de la metodología, ya después de seleccionar los aditivos, que nosotros después de pasar de los morteros, lo aplicamos en hormigón, ya alrededor de 45 a 60 litros de mezcla, ¿ya? Y con el mismo procedimiento que era con los morteros también, con su trabajabilidad y toma de muestra de resistencia. Todo normado, ¿cierto? Con el curado ideal, ¿cierto? Con el vibrado. Y también con calorimetría semiadiabática con tan solo 3 kilos de muestra, ¿ya? Vemos los gráficos similares, ¿cierto? Con los de mortero. Y lo mismo, aquí si ven en el gráfico del flujo calor, tenemos
el hormigón sin aditivo, ¿cierto?, con distintos tipos de aditivos, logrando una mayor activación, digamos, de la hidratación del cemento con el calor acumulado a la pasta, que también nos dice, correcto, va a tener mayor resistencia inicial. Nosotros normalmente podemos tener como se ve ahí, por ejemplo, si tenemos un aditivo que logra las mayores energías, digamos, de activación, ¿cierto?, pero si no cumplimos con la trabajabilidad, ese aditivo se descarta, ¿ya? O sea, el aditivo con mejor trabajabilidad, si no logra las resistencias ideales, también se descarta. Entonces, toda esta parte experimental que hacemos inicial, a nosotros nos sirve nos sirve para poder determinar que el aditivo va a lograr lo esperado, ¿cierto?, para el cliente, que requiere la trabajabilidad y requiere la resistencia esperada. Las ventajas de esta metodología, ¿cierto?, primero es tener un control de calidad permanente al cemento. Nosotros tratamos siempre de tener todos los cementos de la industria, estar caracterizándolos constantemente, ya que el cemento es muy cambiante, ¿ya? Entonces, cualquier cambio de cemento que tenga el cliente o cualquier necesidad respecto a la composición del cemento, nosotros podemos tener un tiempo de respuesta mayor, ¿cierto? Y ya de tenerlo conocido, digamos. Mejora la afinidad cemento-aditivo, ¿cierto?, que tiene que ver con lo anterior. Resultados consistentes a baja escala. Como vieron en un principio, en la calorimetría isotérmica de la pasta, eran tan solo 100 gramos de muestra. En los morteros necesitamos 400 gramos de muestra, ¿cierto?, con minicono. O sea, al final es como todo en micro, en tamaño micro. Y disminución considerable de hormigones de prueba en laboratorio. O sea, no requerimos hacer 5 hormigones, 6 hormigones de prueba para poder encontrar el aditivo ideal, ¿ya? Primero pasamos por todo este proceso previo y así evitamos generar tanto desechos cementicios, como dice ahí. Bueno, una alta capacidad de reacción frente a la diversidad de cemento, ¿ya? Resultados a corto plazo. Cuando el cemento es más controlable, o sea, no es tan reactivo como otros, nosotros podemos en 2 a 3 días ya saber qué aditivo es el correcto, el indicado para el cemento. Si tenemos un cemento más complicado, digamos, cuando se tiene algún desbalance, por ejemplo, con el yeso, o no está bien balanceado la hidratación, puede ser entre 5 10 días que nos podríamos demorar quizás, y si no tenemos el aditivo, también recurrimos a formular nuevos aditivos y encontrar nuevas materias primas que sean acorde al tipo de cemento. También bajo recursos humanos, o sea, todo el análisis previo de la pasta de cemento, del mortero, lo puede hacer tan solo una persona. No necesitan 2 o 3 personas, como les decía, o sea, de evitar hacer hormigones, esa es nuestra filosofía. Y también un apoyo constante en investigación a nuestros clientes, y no tan solo a nuestros clientes, también trabajamos a la par también con universidades, ¿cierto?, con sus distintas tesis o investigaciones que ellos tienen, y nosotros también los apoyamos. De repente entregarle una muestra, ¿cierto?, para fines de estudio que ellos tengan.